Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión. En esta oportunidad estudiaremos las características de los triángulos. Lección 1. Unidad 6 de octavo grado. Les saluda María Teresa Paz de Borja. Comenzamos. Triángulo isósceles. La definición de los triángulos isósceles es que dos de sus lados son de igual longitud, y se caracterizan porque la medida de dos de sus ángulos es igual. Las partes de un triángulo isósceles son: arista, es el vértice donde concurren los lados de igual longitud. Base, es el lado opuesto a la arista. Ángulos adyacentes, son los ángulos formados por la base y los otros dos lados del triángulo. Lados opuestos a ángulos adyacentes, son los lados de igual longitud en un triángulo isósceles. Clasifica los siguientes triángulos, argumenta tu respuesta y señala las partes de los triángulos isósceles. Literal A. Posee tres lados iguales, y por lo tanto tres ángulos iguales. Triángulo equilátero. Literal B. Posee dos lados iguales, uno distinto, dos ángulos iguales. Triángulo isósceles. Literal C. Todos sus lados son distintos, todos sus ángulos son distintos. Triángulo escaleno. Literal D. Dos lados son iguales y posee un ángulo recto. Triángulo isósceles o triángulo rectángulo isósceles. Teorema del triángulo isósceles. En un triángulo isósceles, los ángulos de la base son congruentes. Los lados congruentes del triángulo isósceles son llamados los catetos del triángulo. El otro lado es llamado base, y los ángulos entre la base y los lados congruentes son los llamados ángulos base. El ángulo formado por los dos catetos del triángulo isósceles es llamado ángulo vértice. Tenemos dos ejemplos. Literal A. Al revisar el triángulo notamos que han señalado dos lados con la misma imagen, una rayita. Eso significa que ambos catetos son iguales, por lo tanto es un triángulo isósceles. Por el teorema del triángulo isósceles sabemos que los ángulos de la base son congruentes, por lo que decimos que el ángulo C es igual a 65 grados. Literal B. Tenemos un triángulo isósceles y que a su vez es rectángulo. El ángulo del vértice es 90, por lo que los ángulos B y C deben sumar 90, debido a que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Por lo que 90 entre 2 igual 45. Los ángulos C y B son de 45 grados cada uno. Todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente. Lo que sucede es que la mayoría jamás lo nota. Truman Capote. Bisectriz de un triángulo isósceles. En un triángulo isósceles se cumple que la bisectriz del ángulo comprendido entre los dos lados de igual longitud del triángulo es mediatriz del lado opuesto. La bisectriz de un triángulo es el segmento que divide a cualquiera de sus tres ángulos en dos partes iguales y termina en el correspondiente lado opuesto. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento y que lo divide a la mitad. Si por ejemplo el ángulo del vértice es 60, la bisectriz lo divide en dos ángulos de 30. Si la base del triángulo señalado es de 20 centímetros, la mediatriz lo dividirá en dos segmentos de 10 centímetros cada uno. Triángulos equiláteros. Un triángulo equilátero es aquel cuyos tres lados tienen igual longitud. A un triángulo que posee sus tres ángulos de igual medida se le puede llamar equiangular. En un triángulo equilátero cada uno de los ángulos internos mide 60 grados. Teorema sobre triángulos isósceles y equiláteros. En un triángulo, si dos ángulos tienen igual medida, entonces los lados opuestos tienen igual longitud. Utilizando los datos en la siguiente figura, demuestra que el triángulo FAB, triángulo FBC,
Triángulo FCD y el triángulo FDE son equiláteros. Como el ángulo EFD más ángulo de FC más el ángulo CFB igual 180 grados, entonces, el ángulo CFB igual a 60 grados y por hipótesis, lados iguales, ángulos iguales CF igual a CB. Entonces el ángulo CFB igual al ángulo FBC igual a 60 grados. Por tanto el triángulo CFB es equilátero, por tener sus tres ángulos iguales. AB igual FC, AF igual a FD. Ambos son lados de triángulo de FC, que es equilátero. El ángulo AFB es igual al ángulo EFD que mide 60 grados, por ser opuestos por el vértice. Recíproco y contraejemplo de un teorema. El teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se conoce como teorema recíproco. El recíproco de un teorema puede que no se cumpla. En ese caso hay que presentar un ejemplo que muestre que no se cumple y se conoce como contraejemplo. Determina el recíproco. En el triángulo ABC, si AB igual a C, y AD es bisectriz del ángulo CAB, entonces AD es mediatriz de BC. Escribe el recíproco. Demuestra si se cumple o proporciona un contraejemplo si no se cumple. Recíproco. En el triángulo ABC, si AD es mediatriz de BC, entonces AB igual a C, y AD es bisectriz del ángulo CAB. Trazando la mediatriz de BC, se tiene que BD igual de C, por construcción. Ángulo BDA igual ángulo CDA igual 90 grados, por construcción de la mediatriz. Entonces, triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD, por criterio LAL, AD es común. Luego, por definición de congruencia, AB igual a C y ángulo BAD igual a ángulo CAD. Por tanto, AD es la bisectriz del ángulo BAC. Determina el recíproco. Si los tres ángulos de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es isósceles. Escribe el recíproco. Demuestra si se cumple o proporciona un contraejemplo si no se cumple. Hipótesis. Si los tres ángulos de un triángulo son iguales. Conclusión. Entonces el triángulo es isósceles. Recíproco. Un triángulo isósceles tiene sus tres ángulos iguales. Esto es falso. Contraejemplo. Un triángulo isósceles tiene sus dos ángulos base iguales, y sus dos lados consecutivos iguales. Aunque debemos entender que un triángulo equilátero también cumple la definición de triángulo isósceles, pero no es recíproca, pues un triángulo isósceles no es equilátero. Un triángulo equilátero tiene más de dos lados iguales y más de dos ángulos iguales. Todo triángulo equilátero cumple que es también un caso especial de triángulo isósceles. Primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Recuerda que los lados de un triángulo rectángulo se llaman catetos, y el lado más largo se llama hipotenusa, y esta está siempre opuesta o frente al ángulo recto. Si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. Identifica la congruencia entre los siguientes triángulos. Son congruentes los triángulos del literal A y E pues tienen la hipotenusa. Reconozco la hipotenusa porque siempre está frente al ángulo recto, y un ángulo agudo igual. Son congruentes los triángulos del literal C y F por criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo, 55 grados, 3 unidades, 90 grados. Al calcular el valor del ángulo desconocido utilizando el teorema de los ángulos internos de un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Se puede determinar que los triángulos del literal B y D son congruentes por criterio ALA. Segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos.
Dos triángulos rectángulos son congruentes si se satisface alguna de las siguientes condiciones. La hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida. La hipotenusa y un cateto son respectivamente de igual medida. Observa que si dos catetos tienen igual medida, también los triángulos son congruentes por criterio LAL. En los siguientes triángulos rectángulos, agrupa los que son congruentes. A y B son congruentes por criterio 2 de congruencia de triángulos rectángulos. La hipotenusa y un cateto son respectivamente de igual medida. C y D son congruentes por criterio 2 de congruencia de triángulos rectángulos. La hipotenusa en ambos casos vale 2.82, y un cateto son respectivamente de igual medida. Para este caso vale 2. Cuando se cumple la proposición si A, entonces B, se dice que A es suficiente para B y que B es necesaria para A. Analicemos las siguientes situaciones. Para un triángulo de EF, A es necesaria para que se cumpla B, para ser equilátero. Necesariamente es isósceles. Para que tres ángulos sean iguales, necesariamente dos lo son también. Literal B. Un triángulo rectángulo no siempre será isósceles. Un triángulo isósceles no necesariamente es rectángulo. Por lo que A no es necesaria ni suficiente para B. Literal C. Para un triángulo de F, si el triángulo posee tres ángulos iguales, necesariamente es isósceles. Por lo que A es suficiente para B. Para un cuadrilátero de FG se debe tomar en cuenta que la definición es figura plana, cerrada con cuatro segmentos. Cada par de segmentos opuestos son congruentes. Tiene cuatro ángulos rectos. Por lo que A es suficiente para B, pues cumple con la definición. Uso de las condiciones necesarias y suficientes. Una condición A es necesaria y suficiente para B. Si A es tanto necesaria como suficiente para B, observa que la condición A es necesaria y suficiente para B. Significa que se cumple la proposición si A entonces B y la recíproca si B entonces A. Para el ejemplo presentado, la proposición si A entonces B corresponde que para los dos triángulos rectángulos dados se cumple que el ángulo ABC es igual al ángulo A'. B', C' igual a 90 grados. El ángulo CAB es igual al ángulo C', A', B', AC igual a A'C'. Entonces los triángulos son congruentes, mientras que la recíproca si B entonces A corresponde a que si dos triángulos son congruentes, entonces tienen iguales sus lados y ángulos correspondientes. En las siguientes condiciones sobre triángulos determina si la condición A es necesaria y suficiente para B. Literal A. A es necesaria y suficiente para B, pues un triángulo isósceles tiene dos ángulos de igual medida. Literal B. A es necesaria y suficiente para B. Pues un triángulo equilátero tiene tres ángulos de igual medida. Literal C. A es necesaria para B. Para que un triángulo sea equilátero necesariamente es isósceles. Literal D. A no es necesaria ni suficiente para B. Un rectángulo no es el mismo polígono que un triángulo, desde la suma de los ángulos internos, ni desde el número de lados. Características de las bisectrices de un triángulo. En la siguiente figura, B, I y C y son bisectrices del triángulo ABC, y se cumple que I de perpendicular a B, y E perpendicular a BC y F perpendicular a CA demuestra lo siguiente. La distancia del punto I a los lados levantado en forma perpendicular nos permiten visualizar que ID es igual a IE e igual a IF. El segmento punteado ahí también es bisectriz del triángulo. El punto I donde se intersecan dos bisectrices de un triángulo se conoce como incentro. La distancia del incentro a cualquiera de los lados del triángulo es la misma.
La distancia es la longitud del segmento trazado desde el punto Y perpendicular a un lado del triángulo. Además, la tercera bisectriz también debe pasar por el punto Y, es decir, las tres bisectrices se intersecan en el incentro. Si el incentro equidista de los tres lados, es posible trazar una circunferencia cuyo radio sea igual a la distancia del incentro a alguno de los lados. Dicha circunferencia se conoce como circunferencia inscrita, o sea que es tangente en los puntos D, E y F y su centro es I. Todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente. Lo que sucede es que la mayoría jamás lo nota. Truman Capote. Llegamos al fin de la lección 1. Es importante que realices tus ejercicios del cuaderno de trabajo. Si te gustó el video, dale like. Y si quieres motivarme a seguir trabajando para ti, suscríbete. María Teresa Paz de Borja, como siempre les dice, esfuérzate por ser feliz. Hasta pronto.